Hola de nuevo, queridos alumnos de Catecismo de Confirmación, la lección número 11, que justamente vamos a ver la confirmación, que los que ya estuvieron en el curso del año pasado, pues la vieron, porque gracias a Dios recibieron ya ese sacramento, y los que recién empiezan, pues van a verla un poquito ahora, y el año que viene, cuando estemos a punto de recibir la confirmación, pues la vamos a ver con más intensidad, con más profundidad. Sacramento importantísimo. Ustedes recuerdan que con el bautismo nosotros nacemos a la vida de la gracia. Empezamos a tener dentro nuestro la vida espiritual que es la gracia santificante. Esa gracia santificante y esa vida espiritual está destinada a crecer. Como todo niño que nace, está destinado a crecer y desarrollarse, es lo normal. Una persona que a los 20 años sigue siendo un bebé o un niño, pues tiene que haber un gran problema de crecimiento. En la vida espiritual, pues, entonces tenemos que crecer. Y nuestro Señor instituyó un sacramento para hacernos crecer, para darnos ese crecimiento y la fortaleza necesaria del hombre adulto. Adulto en la vida espiritual. Ese es el primer efecto y el efecto más importante del sacramento de la confirmación. Nos fortalece, nos hace adultos, nos hace crecer en la vida de la gracia. Por eso se llama confirmación, porque confirma. Firmar significa hacer firme. Confirma lo que recibimos en el bautismo. Hace firme, fortalece lo que recibimos en el bautismo. Como un joven, pues se ha fortalecido en lo que recibió el día de su nacimiento, si podemos decir así. Bueno, no solamente crecemos y nos fortalecemos por nosotros, sino que recibimos al Espíritu Santo y a sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Eso se lo tienen que saber. Bueno, ese Espíritu Santo que viene con sus 7 dones, pues lo que hace es darnos un extra, una capacidad divina de obrar. Nosotros ya teníamos las virtudes desde el bautismo. El obrar de las virtudes es un modo de obrar muy humano. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser prudente, tengo que ponerme a pensar exactamente cuáles son las circunstancias, las condiciones, tengo que evaluar todo, tomar consejo de alguien sabio y después tomar una decisión prudente de la virtud. Lo que tiene el don de consejo, que es el que funciona junto con esa virtud, digamos así, el don de prudencia, si podemos decir, aunque no hay un don de prudencia, lo que hace es que el Espíritu Santo soluciona todas esas cosas por nosotros. Psicológicamente se siente como por intuición. Uno empieza a sentir por intuición lo que debe hacer. Lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está moviendo para ser prudente en esta circunstancia, en este caso particular. Ahora bien, eso no ocurre siempre. ¿Qué es lo que hace? Cuando viene el Espíritu Santo con sus 7 dones, nos pone, digamos así, como si fuera un chip que nos inyecta, y cuando Él quiere, solo cuando Él quiere, nos puede mover como por control remoto. Y dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Fíjate que lo bueno es esto. Nos da un modo divino de obrar porque es Él mismo el que empieza a obrar en nosotros a través de esos 7 dones. Ya voy a ver si en algún momento tengo la posibilidad de explicar los dones del Espíritu Santo un poco más profundos. Sobre todo para los grandes, los jóvenes pues ya de 15, 16, 17 años y más que están escuchando el curso, les voy a pasar otro audio que explica bien exactamente qué son los dones del Espíritu Santo y cómo funcionan, que es una charla que he dado para adultos, catecismo de adultos, un lenguaje más complejo, no es tanto para estas charlas. Pero me parece muy bueno que aquellos que se están preparando para recibir la confirmación y que ya son adultos, pues que profundicen realmente en esta gracia tan increíble, tan impresionante, que son los dones del Espíritu Santo. Ya digo, el don del Espíritu Santo nos pone como un chip para que cuando Dios quiere nos pueda mover a control remoto. O, usando una comparación clásica, nosotros con las virtudes pues remamos. Los dones del Espíritu Santo son las velas del barco, que cuando viene el viento choca sobre ellos, cuando viene el Espíritu Santo puede empujarlos sobre ellos para conducirlo. Pero eso no significa que no haya que remar nunca más.
No, tenemos que practicar las virtudes. Y cuando Dios quiera soplar, cuando haya viento, que no siempre hay viento, cuando haya viento, pues nos vamos a mover más fácilmente por el camino de de lo que hay que hacer, de lo bueno, de lo malo. De practicar la virtud al nivel de los dones. Bueno, no quiero complicar mucho el asunto, pero uno de los defectos es que recibimos el Espíritu Santo y los dones, que, dicho en palabras fáciles, nos facilitan muchísimo la práctica de la virtud. También uno de los efectos de la confirmación es que imprime carácter, ese sello indeleble en nuestra alma. Pues el bautismo imprime en nosotros un carácter de hijos de Dios, de miembros de Cristo, de pertenecer a la iglesia. El carácter que imprime la confirmación, ese sello indeleble en nuestra alma, invisible pero indeleble, que imprime, es el de soldado de Cristo. No me acuerdo si era la Legión Francesa, que tenía un tatuaje especial que le hacían a los soldados para que los reconocieran si alguna vez se escapaban del ejército, los encontraban o tenían que probar, mire, acá tengo, soy de la Legión Francesa. Bueno, si no me equivoco eran ellos y si no eran otros, pero eran soldados. Y también, como todos los sacramentos, pues nos da un aumento de gracia santificante y un montón de gracias actuales. Todas estas cosas vienen a través del carácter, que como les decía alguna vez es como la manguera con la cual se nos enchufan y a través de la cual van pasando la gracia santificante y las gracias actuales, las gracias que necesitamos, esas ayudas especiales para cumplir con diferentes tareas. En el sacramento de la confirmación, las gracias actuales que necesitamos son ayudas para el combate. Porque cuando uno empieza a crecer, pues ahora ya no es un niño que está protegido, sino que tiene que salir a la primera fila a combatir contra el demonio, contra el mundo y contra la carne, contra nosotros mismos. El aumento de la gracia santificante lo producen todos los sacramentos. Por eso en la definición de sacramento está que es un signo sagrado instituido por Jesucristo para dar o aumentar la gracia santificante. Siempre la da o la aumenta. La da si no se la tenía y la aumenta si ya se tenía gracia santificante. El hecho de que produzca un aumento de la gracia santificante está señalando que ese sacramento supone que la persona que lo recibe, el que se va a confirmar, tiene que estar en gracia de Dios, tiene que tener la gracia santificante para que se la aumente. Es decir, que es un sacramento de vivos. Si alguien recibiera la confirmación en estado de pecado mortal, que se cometería, además de cometer un sacrilegio horrible, no recibiría la gracia santificante, no recibe nada, no recibe ni la gracia, ni las gracias actuales, ni el Espíritu Santo, ni el crecimiento y fortaleza. Lo que recibe es el carácter, eso sí lo recibe. Y en el momento que él se confiesa y se arrepiente, hace una confesión: Padre, recibí la confirmación estando en pecado mortal, no me había confesado, no sé qué, no sé cuánto. En ese momento, el carácter produce todo lo demás. Permite al Espíritu Santo que venga y a sus 7 dones. El crecimiento permite un aumento de la gracia santificante y ya nos da derecho a todas esas gracias actuales que necesitamos para el combate. Bueno, voy a hacer una pausa y les voy a explicar ahora un poquito la materia, la forma y ministro y un poquito de nuevo lo del sujeto. Entonces, vamos a ver un poquito la materia, la forma, el ministro y el sujeto. Es decir, las cosas estrictamente necesarias para la validez del sacramento de la confirmación. Bueno, la materia del sacramento de la confirmación es la unción en la frente con el santo crisma, que voy a explicar después un poquito el significado de eso, pero primero digo rápido. Y la imposición de las manos, que se hace al mismo tiempo. El obispo, cuando administra el sacramento de la confirmación, impone la mano y al mismo tiempo hace la señal de la cruz. Yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esa es la forma. Yo te signo con la señal de la cruz son las palabras. Y te confirmo con el crisma de la salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
termina de cerrar el significado para que se produzca lo que significa. Que eso es lo que hace un sacramento. Siempre recordemos, sacramento significa algo y por significarlo, como tiene un poder divino, lo produce. Si el significado está bien señalado, produce lo que significa. Acá justamente lo que significa es esa fortaleza que se hace para el combate. Después los vamos a explicar, pero siempre a los luchadores se los unge con aceite para salir al combate, porque eso pues da fortaleza a los músculos, los distiende y al mismo tiempo hace resbaloso el hecho de que se puedan agarrar o que lo intenten agarrar. Si ustedes se fijan, los boxeadores, si ustedes miran una pelea de boxeo, no es muy bueno el boxeo, pero en fin, si miran una pelea de boxeo, van a ver que a los boxeadores cuando están en el ring ahí, les pasan una especie de aceite en el rostro. ¿Para qué? Para que el guante cuando golpee resbale, porque si golpea y agarra, como es como una goma, le puede arrancar la piel y le hace más daño y al mismo tiempo pues va a esquivar mucho más golpes cuanto más resbaloso esté. Entonces, ¿cuál es el significado? El significado es que le está dando una fortaleza especial, una preparación especial para el combate. Para el combate. Entonces, por eso también va las palabras te confirmo con el crisma de la salud, como una especie de medicina que te está fortaleciendo para salir fuerte al combate. Y vas a salir al combate bajo la bandera de la cruz. Por eso signa con la señal de la cruz, es decir, te estoy marcando con la señal de la cruz. Y al mismo tiempo esto pues hace una referencia al carácter que se está marcando en nuestra alma. Esa cruz que el obispo les va a marcar en la frente les va a quedar por toda la eternidad. Los ángeles la ven, aunque nosotros no la veamos, los ángeles la ven. Y por supuesto todo eso se hace con el poder de Dios Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, materia y forma. El ministro propiamente es el obispo. Siempre el ministro de la confirmación, el ministro normal, el ministro ordinario, como se dice, es el obispo. Ahora, en casos especiales, puede llegar a serlo el sacerdote, pero tiene que ser con delegación del Papa. El Papa le tiene que decir, usted puede confirmar. Hay dos casos en los que el sacerdote ya tiene automáticamente el permiso del Papa para confirmar. Uno es en peligro de muerte, no sé, un joven de 15 años que se está muriendo, 12 años, 10 años se está muriendo y nunca recibió la confirmación. Entonces, si el sacerdote tiene el santo crisma, lo puede confirmar para que muera, para que enfrente con valor la muerte y al mismo tiempo para que tenga un cielo más grande. Porque recuerden que la confirmación aumenta la gracia que tiene el alma. Y si aumenta la gracia, aumenta después de la muerte el cielo y la felicidad del cielo que va a tener. Bueno, el sujeto, para que sea válida la confirmación, es decir, para que la persona tenga el carácter de la confirmación, alcanza con que esté bautizado. Si está bautizado, ya está, ya con eso recibe el carácter. Ahora, para recibirlo sin cometer un pecado y recibir todos los frutos de la confirmación, el aumento de gracia, las gracias actuales, el Espíritu Santo y sus 7 dones, pues hace falta estar en estado de gracia. Si no estamos en estado de gracia, no recibimos nada de eso y cometemos un sacrilegio, es decir, una profanación de un sacramento, en este caso la profanación del sacramento de la confirmación. Y por último, la Iglesia exige que tenga suficiente instrucción, es decir, que sepa lo que va a recibir este sacramento de la confirmación y en particular que profundice en el Espíritu Santo que va a recibir y en los dones que va a recibir. Y más o menos la edad a la cual se suele recibir la confirmación es entre los 7 y los 12 años, suponiendo que ya haya alcanzado suficiente instrucción y por supuesto que esté bautizado. Bueno, eso por un lado. Ahora voy a ir un poquito más hondo al simbolismo del Santo Crisma. Voy a explicar de qué está compuesto y qué es lo que significa. Voy a hacer trampa de nuevo. Entonces, el Santo Crisma. ¿Qué es el Santo Crisma? Es una mezcla entre aceite de oliva, tiene que ser sí o sí de oliva, mezcla entre aceite de oliva y bálsamo, que es consagrado por el obispo el día del Jueves Santo, en una ceremonia hermosísima que ojalá algún día tengan la gracia de ver. Bueno, esta mezcla consagrada tiene un significado muy profundo. El significado del aceite es un significado riquísimo, es un significado muy, muy lleno.
Porque el aceite, curiosamente, une muchas funciones en nuestra vida humana. Por eso significa tan bien en la vida sobrenatural. El aceite nos sirve para alimentar. El aceite uno condimenta con aceite, cocina con aceite. Como decía antes, el aceite también fortalece a los luchadores porque los prepara para el combate. Antiguamente se luchaba desnudos, con el torso desnudo, entonces se los untaban a todos los luchadores en todo el cuerpo con aceite para que a la hora del cuerpo a cuerpo pues sea resbaloso, sea difícil de que me puedan sostener y arrojar al piso y hacerme palancas y qué sé yo. Bueno, también sirve como medicina. Por ejemplo, antiguamente se le daba a los niños débiles aceite de hígado, de bacalao para fortalecerlos. Y también, como decía, pues incluso la unción con el aceite sirve para distender los músculos, para mejorar la piel. De hecho, todas las cremas modernas para la piel tienen una proporción de aceite que es en definitiva el que ayuda a la piel a mejorarse, el que ayuda a los músculos. El aceite penetra y suaviza y arregla muchas enfermedades. Y también el aceite sirve para iluminar, para alimentar las lámparas de aceite. ¿Ustedes han visto alguna vez una lámpara de aceite que está lleno de aceite, tiene una mecha y tiene fuego? Uno le pone fuego y el aceite va subiendo por la mecha y va alimentando ese fuego. Claro que ilumina siempre y cuando haya fuego que lo consuma, porque el aceite solo no se prende fuego sino cuando hay una mecha y un fuego. ¿Sí? Eso es una figura muy bonita que voy a explicar después. Y el bálsamo es uno de los mejores perfumes que existen. Por un lado porque es muy varonil, muy sabroso, podríamos decir, en su aroma. Y además, pues históricamente se lo ha utilizado para preservar de la corrupción. Los antiguos estaban completamente convencidos de que algo que se unta con bálsamo pues se corrompe más lentamente o no se corrompe. Por eso a los muertos, a los cadáveres, también se los ungía con bálsamos, con ese tipo de perfume que evitaba que se corrompiera. Bueno, justamente todas estas cosas que estamos viendo acá, produce el sacramento de la confirmación en nuestra alma, porque la alimenta, la hace crecer. Nos fortalece para la lucha, para el combate, nos cura de nuestras debilidades y nos hace iluminar al prójimo siempre y cuando seamos encendidos por el sacerdote, por la palabra de Dios venida de boca del sacerdote. Y en cuanto a la parte del bálsamo, pues nos preserva de la corrupción, porque esa fortaleza al combate hace que no caigamos en tantos pecados, que no ofendamos a nuestro Señor. Y teniendo esa práctica de vida virtuosa, ese adulto en la vida espiritual, pues puede servir de perfume para los demás, de ejemplo. Así como el perfume nos arrastra atrás de la comida, pues de esa misma manera cuando hay un aroma de alguna comida, en Argentina diríamos el olor asado, pues nos da hambre. Y sí, porque uno empieza a sentir una hora antes de que esté el asado el olor de la carne y se va. Bueno, de la misma manera, el ejemplo arrastra a las almas. El ejemplo de una buena vida es mucho más elocuente que grandes sermones. Y además el ejemplo es lo propio del cristiano normal, que no es sacerdote. Es el modo de predicar del que no es sacerdote, es el ejemplo. En Pentecostés ustedes saben que los apóstoles recibieron el sacramento, si puedo decir así, de la confirmación, recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Que ustedes saben, pues nuestro Señor resucita un domingo de Pascua. 40 días después, nuestro Señor sube a los cielos. 10 días después, es decir, 50 días después de Pascua, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos y desciende en forma de lenguas de fuego. Y es muy interesante, Santo Tomás de Aquino lo señala, que por qué los apóstoles reciben el sacramento de esa manera y nosotros lo recibimos de otra. ¿Por qué nosotros no confirmamos a los hombres con lenguas de fuego? A ver, vengan para acá que le hago la señal de la cruz con un encendedor y se la dejo bien marcada, que ahí sí se va a notar. ¿Por qué nosotros no hacemos con fuego? ¿Por qué? Porque la función de los apóstoles y la función de los fieles en ese Espíritu Santo, en ese combate, la de unos es función de soldados y la de otro de generales, del que dirige el combate. La de uno es la función de fiel y la de otro de apóstol, de sacerdote, de obispo.
Siempre hay que distinguir muy bien en la iglesia la función de los fieles y la función de los obispos. Por eso Santo Tomás dice, así como el bálsamo era para predicar con el ejemplo, los apóstoles no solo tienen que predicar con el ejemplo, sino que tienen la misión divina de predicar el Evangelio por la palabra. Ellos no solo se dedican a dar ejemplos, sino a predicar. Ya lo va a decir algún apóstol por ahí. Nosotros nos tenemos que dedicar a la oración y a la predicación. No tenemos tiempo para servir a los pobres, las mesas de los pobres, dice en algunas epístolas por ahí. O en los Hechos de los Apóstoles, perdón. Y el otro significado del aceite, por eso lenguas, ¿no? Lenguas lengua de hablar, bueno, lenguas de fuego. El aceite, el significado del aceite, pues, que ilumina, más bien cuando es encendido, pues a los apóstoles no tienen aceite sino fuego. ¿Por qué? Porque a ellos les toca encender a los demás. El apóstol es el que le toca, por misión propia, encender a los demás. Y si no hay apóstoles, tampoco ilumina el aceite. Eso es muy importante tener en cuenta. La función de predicar el Evangelio se la da nuestro Señor a los apóstoles, cuando los envía por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero son los apóstoles, no los fieles. Por supuesto que eso no significa que los fieles no puedan predicar. Sí, pueden predicar, pero como instrumento de los sacerdotes. Y si no son instrumentos de los sacerdotes, pues no van a predicar nada útil, no van a hacer nada propio, porque el sacerdote está en la mano de Cristo y el fiel tiene que estar en las manos del sacerdote. Esa es la disposición que Dios ha puesto en el orden normal de la iglesia. Bueno, les dejo todo esto para que mediten y aprovechen espiritualmente todas las gracias que nos da nuestro Señor en este sacramento, para que los que ya lo recibieron pues lo revivan. Y los que no lo recibieron pues se preparen a recibirlo con la mayor devoción que puedan. Es un regalo inmenso que nos hace Dios al divinizar toda nuestra alma, al fortalecerla para el combate, al hacernos soldados de Cristo bajo la bandera de la cruz. Que Dios me los bendiga. Ave María Purísima.